Los monjes fundaron monasterios en lugares apartados, donde realizaron una extraordinaria labor en la copia de las tradiciones culturales de la antigüedad. Nuestro protagonista es un monje escocés del siglo XIV que recorre media Europa buscando un códice. Y así va desde su monasterio en Escocia hasta Toledo, pasando por Santiago de Compostela, Roma o el país cátaro. Me llamo Edward y soy monje. Fui novicio hasta el 5 de enero, el día de mi santo. El rey Eduardo, el confesor, es mi patrón. Realicé mis votos ante el abad Thomas de la abadía de St. Andrews, en Escocia. Recibí el hábito de nuestra orden. Lo que Dios ha iniciado en ti, que Él mismo quiera terminarlo. Amén. Juré los votos de castidad, pobreza y obediencia. Todo será de todos, y nadie podrá decir que tiene nada propio. Paz y alegría en el Espíritu Santo significa nuestra orden. Consagré mi vida a Dios irrevocablemente. Solo tenía 7 años cuando mi padre me dejó en manos de la iglesia. Si no lo hubiera hecho, un hijo de campesinos como yo nunca habría podido aprender a leer y escribir. Los muros que antes eran abadía son espeluncas, y una sacaíta mucha cogulla es de harina impía. Pero vivíamos siguiendo estrictamente la regla de San Benito: ora et labora, reza y trabaja. Desde la mañana hasta la noche yo copiaba manuscritos y los estudiaba. Me apasionaban, sobre todo, el tratado sobre las esferas celestiales de Johannes de Sacrobosco. Dios creó el mundo, dice la Biblia. ¿Pero a partir de qué? ¿De la nada? ¿No debería también la ciencia darnos alguna respuesta? Llegó el día en el que quise saberlo todo. Tras el trabajo y la última oración se ordenaba el silencio nocturno, pero a menudo leía secretamente el libro sobre las esferas celestiales. Los eruditos franceses escriben lo siguiente sobre la creación. Al principio había la materia. Dios no es un ente causal. ¿Pero esto significaría que Dios no es todopoderoso? ¿Ya existía el universo antes de que Dios creara la Tierra? Pensar de este modo es una herejía atea. Los herejes son castigados con el infierno. Maldición. El Tractatus de Esfera no solo era mi libro preferido, sino que era muy difícil reemplazarlo. Era el mayor orgullo de la biblioteca de nuestro monasterio. Fui culpable de una falta grave. Como castigo, el abad me encargó conseguir una nueva copia del libro en Toledo, en el Reino de Castilla. Y para redimir mi falta y recibir clemencia, debería hacer un peregrinaje hasta la tumba del apóstol Santiago y pagar por mi grave culpa. Estaría fuera mucho tiempo, quizás un año entero, en un mundo extraño para mí.
Santiago, condúcenos por el valle terrenal, en un corto peregrinaje hasta la eterna paz. Que tu clemencia otorgue el perdón de todas las culpas. Edward tenía ante sí más de 3000 kilómetros de duro camino, tal y como Petrarca denominó la peregrinación hasta la tumba del apóstol Santiago, a pie. Al otro lado del Canal de la Mancha encontraría la ruta principal hacia el sur. Cientos de peregrinos seguían la ruta norte por París y Burdeos hacia Santiago de Compostela. Los peregrinos de Bohemia y de los Alpes venían por las rutas del sur hasta el punto de reunión, en Roncesvalles. Desde allí, el camino de Santiago recorría los Pirineos hasta el fin del mundo, Finisterrae, de donde viene nuestro Cabo Finisterre. Para solucionar todos los problemas de logística de un viaje tan largo y complejo, los peregrinos de la Edad Media contaban con un texto excepcional. Una guía de peregrinación conservada hoy dentro del llamado Codex Calixtinus, un auténtico libro de viajes donde se describían las tierras y las gentes que se encontraban en el Camino de Santiago, el importe de los tributos, los peligros y los lugares de interés. Una perfecta hoja de ruta de aquel tiempo, salpicada de anécdotas y consejos a los viajeros. En el País Vasco, el Camino de Santiago recorre una montaña muy conocida, el Puerto de Cisa. Tiene una ascensión de casi 13 kilómetros. A los que llegan a la cima les parece poder tocar el cielo con las manos. No solo los jóvenes, sino también gente mayor e incluso personas frágiles y enfermas recorrían el camino con sus fatigas a cuestas y con la esperanza de que se obrara un milagro. Cada peregrino estaba obligado a llevar algunas piedras al puerto y amontonarlas allí para marcar el camino. Europa ha sido hecha también por los peregrinos. Una de las cimas se denomina la Cruz de Carlomagno, porque Carlomagno había hecho clavar una cruz en ese lugar. Los peregrinos aquí rezan con la mirada puesta hacia la tierra de Santiago. Hoy todavía se puede recorrer el mismo camino que se hacía durante la Edad Media por los Pirineos. Como muchos albergues, el monasterio de San Juan de la Pena también acogía a peregrinos. Se creaban hospicios donde fuera necesario. Hay lugares sagrados, casas de Dios, para ofrecer confortación a los peregrinos, descanso a los fatigados, alivio a los enfermos y ayuda a los vivos. Los peregrinos, sin importar si eran pobres o ricos, deben ser aceptados y respetados por todos. El Codex Calixtinus también informaba sobre los lugares donde se podía comer bien y barato y donde se comía caro y mal. Habla de ciudades importantes como Estella. No en todas partes los turistas peregrinos encontraban engaños y robos. En muchos hospicios cristianos, los hermanos de la orden les atendían de forma desinteresada. Muchos albergues de la ruta jacobea estaban demasiado llenos. A menudo tenía que apartarme para hacer sitio a los más distinguidos. En el viaje de los peregrinos esta era la única concesión que se hacía a las clases más elevadas. Aparte de esto, compartíamos cristianamente las pulgas y las chinches y el breve periodo de sueño. Partíamos antes de que saliera el sol.
Cuando apenas habíamos empezado a coger el sueño, volvimos a despertarnos. Llegó un grupo de flagelados al hospicio. Debían tener muchas culpas que expiar. Tenían miedo del infierno y la perdición eterna. A esto le veo poco sentido. Los profesores cristianos enseñan que la muerte es el fin de todas las cosas espantosas. No se debe temer al infierno. Pero la Iglesia dice que pensar de este modo es una herejía. Nada dominaba más a los hombres de la Edad Media que el miedo al infierno. Tras meses de fatigas, finalmente llegamos al Monte del Gozo. Me convertí en rey de los peregrinos, porque había sido el primero en ver la catedral en la que se encontraban las reliquias del apóstol Santiago. Aquí los afligidos encuentran consuelo, y para los que llaman a su puerta, se abre el cielo en la tumba del santo. El botafumeiro se introduce en la catedral para ahumar a los peregrinos durante la misa. Esta práctica es única en el mundo. Desde hace 900 años hay una hermandad propia dedicada al incensario. Cada uno de los 7 hombres tiene una tarea específica. Sin interrupción se venera el cuerpo del apóstol con aromas divinos y los ángeles lo elogian con sus manifestaciones de gracia. Santiago fue uno de los preferidos de Jesucristo. En la hora de su muerte estaba a su lado. Fue el primer apóstol que murió como mártir. Santiago de Compostela era uno de los lugares de peregrinación referidos por la cristiandad. Los peregrinajes fueron una gran idea comercial de la Edad Media. Santiago es como acabó llamándose a San Jacob, un santo que obró milagros. Yo también había pagado por mis pecados, pero todavía no había cumplido mi encargo. Aún tenía que encontrar el libro de Sacrobosco. Esperaba hacerlo en Toledo. De camino hacia allí, pasé por La Mancha. Allí en otro tiempo habían reinado los califas de Córdoba. Los molinos de viento que fueron traídos a Europa por los árabes fueron un gran adelanto. Sin ellos no se podría haber abastecido a las ciudades. La España de los califas árabes fue durante mucho tiempo el centro de la ciencia en Europa. Por eso los cristianos buscaron todas las maneras posibles de traducir los textos árabes al latín. Fue un importante fenómeno de civilización. Toledo se convirtió en un centro de conocimiento de primer orden. Monjes eruditos, abades y profesores de toda Europa acudían a la ciudad del Tajo, a menudo en busca de escritos griegos y romanos o de nuevos trabajos científicos. En la escuela de traductores, los científicos cristianos trabajaban conjuntamente con árabes y judíos. Juntos traducían al castellano los escritos de la antigüedad que solo existían en árabe y hebreo. Los cristianos a continuación las pasaban al latín. Obras de astronomía, geometría, matemáticas, medicina, filosofía y alquimia. De este modo, un tanto enredado, en Occidente se pudo tener acceso a los conocimientos de la antigüedad y de los árabes. Y se introdujo una nueva manera de hacer cálculos. En España se contaba según el modo romano, con tablas de cálculo o ábacos, y también con el nuevo sistema decimal. Los árabes habían adoptado el sistema decimal de los indios y lo habían introducido en Europa. De la palabra árabe sifre, que indicaba el cero como espacio vacío en la tabla de cálculo, ha derivado nuestro vocablo cifra,
Con ello, revolucionaron el cálculo y la matemática avanzada. Finalmente había llegado a mi objetivo y descubrí el libro que había estado buscando. Confesé que aquel libro tan valioso se había quemado por culpa de mi imprudencia y mi inobediencia. ¿Podría comprarlo y llevarlo a casa? El bibliotecario prometió buscar una copia. Podía tener esperanzas, porque nunca antes había visto una biblioteca tan extensa, con todos los conocimientos de la antigüedad y del mundo árabe. Y allí seguro se encontraría el Tratado de Johannes Sacrobosco. 2 años y 3 meses después de haber rezado en la tumba del apóstol, volví al lado de mis hermanos escoceses, lleno de compasión y conocimientos. El libro que se había quemado por culpa de mi inobediencia ya volvía a estar en nuestra biblioteca. Mis hermanos me pidieron que les contara mis experiencias por el mundo. Pero algunas cosas me las reservo para los oídos de mi padre confesor. Mi abad me llamó. Habían llegado unos padres con su hijo pequeño. Querían que se convirtiera en clérigo. Yo también llegué cuando era un niño, y al principio todo es muy inhumano. Mis padres querían que me convirtiera en abad de St. Andrews. Una dura responsabilidad, si se piensa como el hermano Anselmo de Canterbury, ratio, iudex debet esse omnium quae sunt in nomine. O lo que es lo mismo, no la fe, sino la razón, debe ser lo más poderoso del hombre.